La protección se proporciona mediante un mecanismo que controla el acceso de los programas, de los procesos o de los usuarios a los recursos definidos por un sistema informático. Este mecanismo debe proporcionar un medio para especificar los controles que hay que imponer junto con algún modo de imponerlos. Concepto de proceso. Un proceso es un mecanismo para controlar el acceso de los programas, de los procesos o de los usuarios a los recursos definidos por el sistema informático. Este mecanismo debe proporcionar un medio de especificar los controles que hay que imponer, junto con un modo de imponerlos. Podemos distinguir entre los conceptos de protección y de seguridad. Este último es una medida de confianza en que se pueda preservar la integridad de un sistema de datos. Ahora les hablaré un poco sobre el concepto de seguridad. La seguridad está definida en el diccionario como el conjunto de medidas tomadas para protegerse contra robos, ataques, crímenes y espionajes, entre otras cosas. La seguridad implica la cualidad o el estado de estar seguro, es decir, la evitación de exposiciones a situaciones de peligro y la actuación para quedar cubierto frente a contingencias adversas. El uso creciente y la confianza en los computadores en todo el mundo han hecho surgir una preocupación legítima con respecto a la seguridad informática. El uso de los computadores ha extendido en ambientes comerciales, gubernamentales, militares e incluso hogares grandes cantidades de datos vitales sensibles que se están confiando y almacenando cada vez más en computadores. Entre ellos se incluyen registros sobre individuos, negocios y diferentes registros públicos. Grandes transacciones monetarias tienen lugar diariamente en forma de transferencias electrónicas de fondos. Más recientemente, informaciones tales como las notificaciones de propiedad intelectual y datos comerciales estratégicos son también almacenados, procesados y diseminados mediante computadores. Entre ellos se incluyen diseños de ventas, contratos legales y muchos otros. Objetivos. Los mecanismos de protección pueden mejorar la fiabilidad detectando los errores latentes en las interfaces definidas entre los distintos subsistemas de componentes. La detección temprana de errores de interfaz puede a menudo impedir que un subsistema correcto se vea contaminado por otro que no esté funcionando adecuadamente. Un recurso no protegido no puede defenderse frente al uso o mal uso por parte del usuario no autorizado o incompetente. Un sistema orientado a la protección proporcionada medios por distinguir entre el uso autorizado y el no autorizado. Varios objetivos. Inicialmente, protección del uso de sistemas operativos frente a usuarios poco confiables. Protección. Control para que cada componente activo de un proceso solo pueda acceder a los recursos específicos y solo en forma congruente con la política establecida. La mejora de la protección implica también una manera de seguridad. Las políticas de uso se establecen por el hardware, el administrador de sistemas operativos, por el usuario propietario del recurso, principio de separación entre mecanismo y política, mecanismos con que elementos hardware y o software se realiza la protección. Política es el conjunto de decisiones que se toman para especificar cómo se usan esos elementos de protección. La política puede variar dependiendo la aplicación. A lo largo del tiempo, la protección no solo es cuestión del administrador, sino también del usuario. Funciones del sistema de protección. Control de acceso, que hace referencia a las características de seguridad
que controlan quién puede obtener acceso a los recursos de un sistema operativo. Las aplicaciones llaman a las funciones de control de acceso para establecer quién puede obtener acceso a los recursos específicos o controlar el acceso a recursos proporcionados por la aplicación. Un sistema de protección deberá tener la flexibilidad suficiente para poder imponer una diversidad de políticas de mecanismos. Existen mecanismos que pueden usarse para asegurar los archivos, segmentos de memoria, CPU y otros recursos administrativos por el sistema operativo. Por ejemplo, el direccionamiento de memoria asegura que unos procesos puedan ejecutarse solo dentro de sus propios espacios de dirección. El timer asegura que los procesos no obtengan el control de la CPU en forma indefinida. La protección se prefiere a los mecanismos para controlar el acceso de programas, procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema de computación. Seguridad es la serie de problemas relativos a asegurar la integridad del sistema y sus datos. Implantación de matrices de acceso. Los derechos de acceso definen qué acceso tienen varios sujetos sobre varios objetos. Los sujetos acceden a los objetos. Los objetos son entidades que contienen información. Los objetos pueden ser: número 1. Concretos. Ejemplos: discos, cintas, procesadores, almacenamiento, etc. Número 2. Abstractos. Ejemplos: estructura de datos, de procesos, etc. Los objetos están protegidos contra los sujetos. Las autorizaciones a un sistema se conceden a los sujetos. Los sujetos pueden ser varios tipos de entidades. Ejemplos: usuarios, procesos, programas, otras entidades, etc. Los derechos de acceso más comunes son: acceso de lectura, acceso de escritura, acceso de ejecución. Una forma de implementación es mediante una matriz de control de acceso con filas para los sujetos, columnas para los objetos, celdas de la matriz para los derechos de acceso que un usuario tiene a un objeto. Una matriz de control de acceso debe ser muy celosamente protegida por el sistema operativo. Dominios de protección. Un sistema de cómputos contiene muchos objetos que necesitan protección. Estos objetos pueden ser el hardware, la CPU, los segmentos de memoria, terminales, unidades de disco o impresoras, o bien ser del software, como los procesos, archivos, bases de datos o semáforos. Cada objeto tiene un único nombre mediante el cual se la hace referencia y un conjunto de operaciones que se pueden realizar en el read y write. Son operaciones adecuadas para un archivo, up y down. Tiene sentido en un semáforo. Es evidente que se necesita una vía para prohibir el acceso de los procesos a los objetos a los que no tiene permitido dicho acceso. Además, es evidente que se necesita una vía para prohibir el acceso de los procesos a los objetos, a los que no tiene permitido dicho acceso. Además, este mecanismo debe posibilitar la restricción de los procesos a un subconjunto de operaciones legales, en caso necesario. Por ejemplo, puede permitirse que el proceso A lea el archivo F, pero no escriba en él. Para tener una forma de analizar los distintos mecanismos de protección, es conveniente presentar el concepto de dominio. Un dominio es un conjunto de parejas, objeto, derechos. Cada pareja determina un objeto y cierto subconjunto de las operaciones que se pueden llevar a cabo en él. Un derecho es, en este contexto, el permiso para realizar alguna de las operaciones. Una pregunta importante
es la forma en que el sistema lleva un registro de los objetos que permanecen a un dominio dado. Al menos una teoría, uno puede imaginar una enorme matriz, en la que los renglones son los dominios y las columnas son los objetos. Cada cuadro contiene los derechos correspondientes al objeto en ese dominio. Con esta matriz y el número de dominio activo, el sistema puede determinar si se permite el acceso de cierta forma a un objeto dado desde un dominio específico. Un dominio es un conjunto de parejas, objeto, derechos. Cada pareja determina un objeto, un subconjunto de las operaciones que se pueden llevar a cabo en él. Un derecho es el permiso para realizar algunas de las operaciones. Es posible que un objeto se encuentre en varios dominios, con distintos, entre comillas, derechos en cada dominio. Un proceso se ejecuta en alguno de los dominios de protección. Existe una colección de objetos a los que puede tener acceso. Cada objeto tiene cierto conjunto de derechos. Los procesos pueden alternar entre los dominios durante la ejecución. Una llamada al sistema operativo provoca una alternancia de dominio. En algunos sistemas operativos, los dominios se llaman anillos. Una forma en la que el sistema operativo lleva un registro de los objetos que pertenecen a cada dominio es mediante una matriz. Los renglones son los dominios, las columnas son los objetos. Cada elemento de la matriz contiene los derechos correspondientes al objeto en ese dominio. Por ejemplo, leer, escribir y ejecutar. Matriz de acceso. El modelo de protección del sistema se puede ver en forma abstracta, como una matriz, la matriz de acceso. Una matriz de acceso es una representación abstracta del concepto de dominio de protección. Este modelo fue propuesto por Sampson como una descripción generalizada de mecanismos de protección en sistemas operativos. Es el modelo más utilizado, del que existen numerosas variaciones, especialmente en su implementación. Los elementos básicos del modelo son los siguientes. Número 1. Sujeto. Una entidad capaz de acceder a los objetos. En general, el concepto de sujeto es equiparable con el de proceso. Cualquier usuario o aplicación consigue acceder en realidad a un objeto por medio de un proceso que representa al usuario o a la aplicación. Número 2. Objeto. Cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse. Como ejemplo, se incluyen los archivos, partes de archivos, programas y segmentos de memoria. Número 3. Derecho de acceso. La manera en que un sujeto accede a un objeto. Como ejemplo, están leer, escribir y ejecutar. El modelo considera un conjunto de recursos, denominados objetos, cuyo acceso debe ser controlado y un conjunto de sujetos que acceden a dichos objetos. Existe también un conjunto de permisos de acceso que especifica los diferentes permisos que los sujetos pueden tener sobre los objetos, normalmente lectura, escritura, etc., aunque pueden ser diferentes, en general, dependiendo de las operaciones que pueden realizarse con el objeto. Se trata de especificar para cada pareja, sujeto-objeto, los permisos de acceso que el sujeto tiene sobre el objeto. Esto se representa mediante una matriz de acceso M, que enfrenta todos los sujetos con todos los objetos. En cada celda M y J se indican los permisos de acceso concretos que tiene el sujeto I sobre el objeto J. Protección basada en el lenguaje. La protección se logra con la ayuda del núcleo del sistema operativo, que valida los intentos de acceso a recursos. El gasto de inspeccionar y validar todos los intentos de acceso a todos los recursos es muy grande, por lo tanto, debe ser apoyada por hardware. Al aumentar la complejidad del sistema operativo, se deben refinar los mecanismos de protección. Los sistemas de protección no solo se preocupan de si puedo acceder a un recurso, sino también de cómo lo accedo. Por lo tanto, los diseñadores de aplicaciones deben protegerlos, y no solo el sistema operativo. Los diseñadores de aplicaciones, mediante herramientas de los lenguajes de programación, pueden declarar la protección junto con la tipificación de los datos. Ventajas.
Número 1. Las necesidades de protección se declaran sencillamente y no llamando procedimientos al sistema operativo. Número 2. Las necesidades de protección pueden expresarse independientemente de los recursos que ofrece el sistema operativo. Número 3. El diseñador no debe proporcionar mecanismos para hacer cumplir la protección. Número 4. Los privilegios de acceso están íntimamente relacionados con el tipo de datos que se declara. Diferencias entre las distintas formas de protección. Seguridad. La obligación de cumplimiento por núcleo ofrece un grado de seguridad que el código de seguridad ofrecido por el compilador. Flexibilidad. La flexibilidad de la implementación por núcleo es limitada. Si un lenguaje no ofrece suficiente flexibilidad, se puede extender o sustituir, perturbando menos cambios en el sistema que si tuviera que modificarse el núcleo. Eficiencia. Se logra mayor eficiencia cuando el hardware apoya la protección. La especificación de protección en un lenguaje de programación permite describir en alto nivel las políticas de asignación y uso de recursos. La especificación de protección en un lenguaje de programación permite describir en alto nivel las políticas de asignación y uso de recursos. El programador de aplicaciones necesita un mecanismo de control de acceso seguro y dinámico para distribuir capacidades a los recursos del sistema entre los procesos de usuario. Las construcciones que permiten al programador declarar las restricciones tienen 3 operaciones básicas. Número 1. Distribuir capacidades de manera segura y eficiente entre procesos clientes. Número 2. Especificar el tipo de operaciones que un proceso podría invocar en un recurso asignado. Número 3. Especificar el orden en que un proceso dado puede invocar las operaciones de un recurso. La especificación de protección en un lenguaje de programación permite la descripción de alto nivel de políticas para la asignación y uso de recursos. La implementación del lenguaje puede proveer software para hacer cumplir la protección, cuando no se pueda validar si el hardware está soportado. Interpretar las especificaciones de protección para generar llamadas en cualquier sistema de protección provisto por el hardware y el sistema operativo. Clasificaciones de la seguridad. La seguridad interna está relacionada a los controles incorporados al hardware y al sistema operativo para asegurar los recursos del sistema. Seguridad externa. La seguridad externa consiste en seguridad física y seguridad operacional. La seguridad física incluye protección contra desastres como inundaciones, incendios, etc., protección contra intrusos. En la seguridad física son importantes los mecanismos de detección. Algunos ejemplos son detectores de humo, sensores de calor, detectores de movimiento. La protección contra desastres puede ser costosa y frecuentemente no se analiza en detalle. Depende en gran medida de las consecuencias de la pérdida. La seguridad física trata especialmente de impedir la entrada a intrusos. Se utilizan sistemas de identificación física, tarjetas de identificación, sistema de huellas digitales, identificación por medio de la voz. Seguridad operacional. Consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. La autorización determina qué acceso se permite y a quién. La clasificación divide el problema en subproblemas. Los datos del sistema y los usuarios se dividen en clases. A las clases se conceden La clasificación divide el problema en subproblemas, los datos del sistema y los usuarios. Estos se dividen en clases. A las clases se conceden diferentes derechos de acceso. Un aspecto crítico es la selección y la asignación de personal. La pregunta es si se puede confiar en la gente. El tratamiento que generalmente se da al problema es la división de responsabilidades. Se otorgan distintos conjuntos de responsabilidades. No es necesario que se conozca la totalidad del sistema para cumplir con esas responsabilidades. Para poder comprometer al sistema puede ser necesaria la cooperación entre muchas personas. Se reduce la probabilidad de violar la seguridad. Debe instrumentarse un gran número de verificaciones y balances en el sistema para ayudar a la detección de brechas en la seguridad. El personal debe estar al tanto de que el sistema dispone de controles,
pero debe desconocer cuáles son esos controles. Se reduce la probabilidad de poder evitarlos. Debe producirse un efecto disuasivo respecto de posibles intentos de violar la seguridad. Para diseñar medidas efectivas de seguridad se debe primero enumerar y comprender las amenazas potenciales, definir qué grado de seguridad se desea y cuánto se está dispuesto a gastar en seguridad. Analizar las contramedidas disponibles y validación y amenazas al sistema. La clasificación divide el problema en subproblemas, los datos del sistema y los usuarios. Estos se dividen en clases. A las clases se conceden diferentes derechos de acceso. Un aspecto crítico es la selección y la asignación de personal. La pregunta es si se puede confiar en la gente. El tratamiento que generalmente se da al problema es la división de responsabilidades. Se otorgan distintos conjuntos de responsabilidades. No es necesario que se conozca la totalidad del sistema para cumplir con esas responsabilidades. Para poder comprometer al sistema puede ser necesaria la cooperación entre muchas personas. Se reduce la probabilidad de violar la seguridad. Debe instrumentarse un gran número de verificaciones y balances en el sistema para ayudar a la detección de brechas en la seguridad. El personal debe estar al tanto de que el sistema dispone de controles, pero debe desconocer cuáles son esos controles. Se reduce la probabilidad de poder evitarlos. Debe producirse un efecto disuasivo respecto de posibles intentos de violar la seguridad. Para diseñar medidas efectivas de seguridad se debe primero enumerar y comprender las amenazas potenciales, definir qué grado de seguridad se desea y cuánto se está dispuesto a gastar en seguridad. Analizar las contramedidas disponibles y validación y amenazas al sistema. Amenazas a la seguridad en el acceso al sistema. Se divide en 2 puntos: intrusos y programas malignos. Intrusos informáticos son archivos cuyo propósito es invadir la privacidad de tu computadora, posiblemente dejando daños y alterando el software del equipo. Entre los intrusos se encuentran piratas o hackers, individuos que acceden al sistema sin autorización. Los sistemas presentan agujeros por donde los hackers consiguen colarse. Las técnicas de intrusión son averiguar las contraseñas. Más del 80% de las contraseñas suelen ser simples y fáciles de robar. Probar exhaustivamente o descifrar archivos de contraseña. Entre otras técnicas de intervención se encuentran intervenir líneas o usar caballos de Troya. Otros puntos a seguir para la prevención de intrusos es establecer una nueva estrategia de elección de contraseñas. Ejemplo, contraseñas generadas por ordenador. Difícil memorización, ese es su problema. Inspección activa, que es proceso periódico de la averiguación. Inspección por activa, decir si es buena en su creación, que es la comúnmente usada. Entre las técnicas de detección de intrusos se encuentra investigar actividades inusuales, por ejemplo, detección de anomalías estadísticas, uso de registros de auditoría que recogen información del comportamiento de cada usuario, detección basada en reglas, conjunto de reglas empleadas para decir si una actividad es inusual, entre otras. En tipos de amenazas se encuentran las amenazas pasivas, que son las que comprenden revelación del contenido del mensaje, análisis del tráfico, en caso de mensajes vayan encriptados, y determinar las máquinas que comunican y la frecuencia y longitud de los mensajes. Entre amenazas activas se encuentra alteración del flujo de mensajes, privación del servicio que impide el uso normal de los servicios de comunicaciones y suplantación, cuando una entidad
finge ser otra diferente. Entre los programas malignos que se necesitan anfitrión, forma parte de un programa trampillas. Punto de entrada secreto de un programa se usan para depuración y prueba y puede usarse para acceso no autorizado. Bomba lógica. Se ejecuta cuando se cumplen ciertas condiciones. Ejemplo, se borra el disco duro si el programador no está nominada. Caballo de Troya. Código dañino incrustado en un programa que se ejecuta cuando se... Bomba lógica. Se ejecuta cuando se cumplen ciertas condiciones. Ejemplo, se borra el disco duro si un programador no está en nómina. Caballo de Troya. Código dañino incrustado en programa que se ejecuta cuando se ejecuta el programa. Entre programas malignos que no necesitan anfitrión se encuentran gusanos. Programas independientes se reproducen a través de la red, además de propagarse, pueden causar daños. Bacterias no dañan explícitamente, su único objetivo es reproducirse, se reproducen exponencialmente agotando la capacidad del agotador. Y virus, código incrustado en un programa, se reproducen e insertan en otros programas y pueden causar daños. Algoritmo de un virus muy simple que tan solo se reproduce. Podemos encontrar primera instrucción de un ejecutable del disco, sustituirla por salto a posición siguiente a la última instrucción, insertar copia del código del virus, este es del dicho algoritmo, en dicha posición, hacer que el virus simule la instrucción sustituida por el salto y saltar a la segunda posición. Eso sería el algoritmo de un virus simple. Cifrado. Existen muchas defensas frente a los ataques informáticos que abarcan toda la gama, desde la metodología a la tecnología. La herramienta de carácter más general que está a disposición de los usuarios y de los diseñadores de sistemas es la criptografía. En esta sección vamos a explicar algunos de los detalles acerca de la criptografía y del uso en el campo de seguridad informática. En una computadora aislada, el sistema operativo puede determinar de manera fiable quiénes son el emisor y el receptor de todas las comunicaciones interprocesos, ya que el sistema operativo controla todos los canales de comunicación de la computadora. En una red de computadoras, la situación es bastante distinta. Una computadora conectada a la red recibe bits desde el exterior y no tiene ninguna forma inmediata y fiable de determinar qué máquina o aplicación ha enviado esos bits. De forma similar, la propia computadora envía bits hacia la red sin tener ninguna forma de determinar quién puede llegar a recibirlos. Comúnmente se utilizan las direcciones de red para inferir los emisores y receptores potenciales de los mensajes que circulan por la red. Los paquetes de red llegan con una dirección de origen, como por ejemplo la dirección IP, y cuando una computadora envía mensajes indica quién es el receptor pretendiendo del mismo, especificando una dirección de destino. Sin embargo, para aquellas aplicaciones en que la seguridad tenga importancia, correríamos el riesgo de meternos en problemas si asumiéramos la dirección de origen o de destino de un paquete que permite determinar con fiabilidad quién ha enviado o recibido los datos del paquete. Una computadora maliciosa podría enviar un mensaje con una dirección de origen falsificada y, asimismo, de otras computadoras distintas de la especificada por la dirección de destino, las cuales podrían recibir un paquete. Por ejemplo, los encaminadores ubicados en la ruta hacia un destino recibirán también el paquete. ¿Cómo puede entonces decidir el sistema operativo si debe conceder la solicitud cuando no puede confiar en el origen especificado de dicha solicitud? Y entonces se dispone de proporcionar protección para una solicitud o quienes en conjunto de datos
cuando se puede determinar quién recibirá la respuesta del contenido del mensaje o quién envíe a través de la red. Una norma básica de seguridad radica en la asignación a cada usuario solo de los permisos necesarios para poder cubrir las necesidades de su trabajo, sin poner en riesgo el trabajo de los demás. Debido a que el uso de Internet se encuentra en aumento, cada vez más compañías permiten a sus socios y proveedores acceder a sus sistemas de información. Por lo tanto, es fundamental saber qué recursos de la compañía necesitan protección, para así controlar el acceso al sistema y los derechos de los usuarios del sistema de información. Los mismos procedimientos se aplican cuando se permite el acceso a la compañía a través de Internet.